Muy buenas a todos y a todas, estamos en un nuevo tutorial y hoy vamos a ver Prototype, la propiedad Prototype que tienen todos los objetos. Cuando uno crea un objeto, siempre hay una propiedad Prototype que si no se hace nada, viene vacía. Bueno, tenemos aquí el HTML en el que llama el archivo Prototype, que es el que vamos a hacer las pruebas. Como vemos, en este archivo tenemos un objeto muy simple que tiene la propiedad con el valor 1 y una función get que nos permite sacar esa propiedad. Muy sencillo. Si cargamos aquí, vemos mi objeto. Y si vemos prototype, si ponemos mi objeto.prototype, vemos que el objeto está vacío. Prototype solo sirve en algunos navegadores y para sacar el prototype también se puede utilizar dos rayas bajas, proto, dos rayas bajas y nos aparece que está vacío. Vale, vamos a limpiar la consola y entonces vamos a llamar instancia igual a new objeto. Entonces en instancia vemos que tenemos la propiedad 1 y la función get. Si llamo instancia.get, hasta aquí todo bien, todo es correcto, no estamos utilizando prototype. Y ahora viene la pregunta, ¿cuándo utilizar prototype? La verdad es que es un poco a gusto de cada uno y viendo lo que necesitas en la aplicación. ¿Por qué se utilizan prototype, por ejemplo, para las funciones, para los métodos de los objetos? Porque prototype nos permite instanciar solo una vez esos métodos y compartirlos a través de todas las instancias. Entonces estamos optimizando mucha memoria. Pero la pregunta es, si solo vas a tener una instancia, ¿de qué sirve hacer esto? Pues bien, es el asunto de saber cuándo utilizarlo. Por ejemplo, la razón obvia para utilizar prototype es cuando estamos creando un videojuego. Imagínate que tenemos muchas partículas que se mueven, entonces cada partícula es una instancia y esa instancia igual tiene un método de colisión para comprobar si se está chocando con alguien, un método moverse, y si creásemos 1000 partículas y cada partícula tuviese que instanciar esos dos métodos, estaríamos creando 2000 métodos en memoria, por así decirlo. Sin embargo, utilizando prototype, vamos a ver que solo se instancia una vez esos dos métodos. Entonces estamos ganando mucha memoria. Entonces siempre hay que ver cuándo viene bien utilizar prototype y cuándo no. Además voy a dejar en el enlace un vídeo que he visto esta semana, que es muy interesante, en el que se demuestra a través de optimización que el prototype por detrás, a la hora de compilar, necesita muchos más recursos y entonces pierdes en rendimiento al utilizar prototype. Entonces, bueno, pues siempre estas cosas hay que saberlas. Para pasar este get a prototype, simplemente lo borramos de aquí y mi objeto.prototype le vamos a llamar get y aquí console log propiedad. Si recargamos, si pongo mi objeto, vemos que solo tiene esto, pero si le llamo a prototype, vemos que tiene get. Esto es lo que está compartiendo para todas las futuras instancias. Entonces vamos a ver, instancia igual a new objeto y funciona igual que antes. Simplemente está cambiando la funcionalidad por detrás. Otra cosa interesante de prototype es que, si por ejemplo esto lo borramos y creamos la instancia,
y decimos en tiempo de ejecución, pues en este momento es necesario crear el método get. Entonces creamos, por ejemplo, mi objeto prototype.get igual a una función que va a ser console log list.propiedad. Punto y coma, se cierra. Entonces, si pongo instancia, vemos que automáticamente ha recibido la función get. Esto es muy interesante también si necesitamos cambiar en el tiempo de ejecución parte del funcionamiento. No debería de ser así porque nosotros debemos de ver lo que necesitamos y implementarlo desde el principio. Pero hay que tener en cuenta esta opción. Entonces, por un lado, sirve para esto, para optimizar el tema del rendimiento, de instanciar objetos sin necesidad de instanciar cada vez todos sus métodos. Es interesante poner los métodos en el prototype en vez de las propiedades porque las propiedades pueden cambiar, pero los métodos que simplemente manipulen los datos no cambian. Entonces, por eso, normalmente en la mayoría de ejemplos que podéis ver por internet, los métodos son los que se meten en el prototype. Otra manera de meterlo en el prototype es mi objeto.prototype y el prototype es un objeto. Entonces podemos pasarle el objeto, que sea get, que sea la función. Si recargamos, vamos a ver instancia igual a new objeto y vemos que tenemos la función get. Instancia.get. Vale. Visto esto, la otra funcionalidad de los prototypes y por la que también se usa bastante es el tema de la herencia. Es la manera que tiene JavaScript para simular la herencia de la programación orientada a objetos basada en clases. Esta sería una programación orientada a objetos basada en prototipos. ¿Por qué digo en prototipos? Por aquí lo que vemos es que prototype es un objeto. Entonces, este objeto podemos llamar a otra función, a otro objeto. Entonces, de esta manera tendríamos los métodos que tiene pues este objeto que le pasemos. Vamos a ponerlo un poco léxicamente hablando el ejemplo más claro y vamos a crear, por ejemplo, vehículo va a tener ruedas. Vamos a pasar las ruedas aquí. Vehículo ruedas. Y por otro lado vamos a tener bar coche. Y vamos a pasarle el modelo, por ejemplo. This modelo igual al modelo. Vamos a crear aquí una función directamente sin prototype para sacar las ruedas, de ruedas. Y aquí en coche vamos a decir que el prototype va a ser new vehículo y le vamos a pasar el número de ruedas, que tiene 4. Aquí podemos poner this get coche, get modelo, por ejemplo. Y mostrar pues el modelo.
Lo que estamos diciendo es que el prototype de coche va a llamar a new vehicle. Entonces va a heredar este, todos estos parámetros, todas estas propiedades. Vamos a ver si es verdad. Tenemos vehículo, vamos a asegurarnos. Vehículo.prototype está vacío. Tenemos por otro lado coche. Y coche.prototype nos debería dar ruedas, el vehículo. Nos está dando ya la creación del vehículo. Entonces vamos a ver y podemos decir, vamos a limpiar consola. Vamos a decir que yo que sé, un Opel Renault, un Renault va a ser new coche y le vamos a llamar Renault. Entonces estamos viendo aquí que tiene modelo Renault, get modelo, ruedas 4 y get ruedas, que es una función. Se está heredando. Pero si decimos Renault punto get ruedas, vamos a ver que estamos teniendo estas funcionalidades. Es más, coche, o sea, vehículo, podría tener prototype está vacío, pero podríamos hacer otra herencia que fuese, no sé, igual máquina, y de esa máquina sale el vehículo. Entonces eso se llama cadena de prototipos. La cadena de prototipos, como he dicho antes, hay un vídeo en el que se demuestra, en el que aparece que Prototype, al utilizar la cadena de prototipos, a la hora de compilar se hace ese proceso más lento. Entonces también hay que ver la necesidad, si es ultramente necesario hacer esa cadena, esa doble cadena de prototipos o no. Entonces, con este ejemplo estamos viendo las dos funcionalidades claras de prototipos. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión, si lo utilizáis mucho, si no lo utilizáis, el por qué y si le habéis dado otras funcionalidades que no tienen nada que ver con estas, que no creo, pero pueden existir porque la verdad es que yo estoy en proceso de aprendizaje y es lo que me he encontrado, lo que he investigado y espero que os haya gustado. Like, favoritos y hasta la siguiente.